Un compromiso social que va más allá de ganar una medalla. Esta semana en el Profe Relata. Hernán Barreto. Bueno, Hernán, bienvenido a la tercera temporada del Profe Relata en lo que es Argentinos Olímpicos y Paralímpicos. Y la verdad, tenerte es un placer enorme porque, como estábamos diciendo en la introducción, 20 años de atletismo no es poco para tremenda carrera que tenés. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias en primer lugar por darme la oportunidad de poder contar una vez más mi experiencia y mi carrera, mi trayectoria deportiva, porque eso hace que el deporte paralímpico crezca y no se encierre solamente en un atleta. Eh, yo soy un privilegiado, siempre lo digo, por el hecho de que se me abrieron muchas puertas, lo cual uno tiene que ser consciente de que uno ya está casi en el momento del cierre de su carrera, y el hecho de que eh, a nosotros nos busquen y que podamos contar nuestra historia va a hacer que más chicos se metan en la práctica deportiva. Así que nada, gracias por darme el espacio. Y bueno, estoy bien, por suerte todo bien. Bueno, me alegro y quiero arrancar por el comienzo. Un pibe de Zárate, ¿sí? ¿Qué recordás de tu infancia? Mira, recuerdo muchas cosas de mi infancia y llevarme a esos momentos, eh, por ahí uno lo ve reflejado en muchas cosas malas por ahí, pero también recuerdo muchas cosas buenas, como por ejemplo el sentirme parte eh, de la sociedad gracias a mi hermano, porque mis hermanos, a todo lugar que iban, ellos me llevaban a mí, más allá de mi discapacidad. Viste que por ahí uno, cuando al tener una discapacidad, por ahí es más complejo y se siente como una carga para la otra persona. Y mi hermano, en ese sentido, siempre me acompañaron, y cada cosa que hacían, por ejemplo, me gustaba mucho jugar al fútbol y mi hermano me llevaban a jugar al fútbol. Creo que ahí saqué los dotes de ser buen corredor, porque en cuanto a la movilidad con la pelota no era muy bueno, pero sí mis hermanos sabían que yo tenía potencial corriendo, y cada vez que ellos me tiraban la pelota yo podía hacer la diferencia. Entonces, en ese sentido, recuerdo todos esos momentos lindos, que gracias a mi hermano pude ser un chico medianamente feliz con alto y bajo, ¿viste? Porque después me tocaba la otra realidad, es que por ahí mi papá no aceptara mi discapacidad. Y no sé si era por la discapacidad en sí, o porque él siempre me decía cuando era chico que yo no era su hijo. No sé si tenía que ver con la discapacidad en sí. Pero eran muchas cosas, ¿viste? Era como que yo, por un lado, me sentía parte de mi hermano, de toda mi familia, y por el otro lado se me complicaba en el sentido de esas cosas, ¿viste? Que mi papá me recordara lo que yo tenía, ¿no? Pero en líneas generales, me siento orgulloso, porque el hecho de ser quien soy y de todo lo que viví, puedo contar, o puedo ver la vida de otra manera, ¿no? Eh, y eso me ayudó a crecer como persona, como marido en su momento. Bueno, hoy estoy separado, como papá. Entonces todo eso me ayudó a ser quien soy hoy, ¿no?
ojo, no le guardo rencor a, a mi papá, de hecho hablo con él, pero esto lo cuento porque por ahí hay muchas personas del otro lado, cuando vean esta entrevista tipo Polka, eh, y puedan ver que se puede salir, ¿no? Como quien dice, uno no está condenado a repetir la historia. Yo, gracias a Dios, yo veo a mis hijas eh, y para mí mis hijas son mis ojos. Me cuesta mucho porque en este afán de lograr objetivos y lo deportivo y todo eso, no estoy mucho tiempo con ellas, pero sí es algo que me enorgullece, ¿no? De no repetir la historia, de no ser la persona que fue en su momento mi papá conmigo, ¿no? Y en líneas generales, como te decía, eh, recuerdo muchas cosas lindas, también como muchas cosas malas y recuerdo también la parte de mi mamá defendiéndome, defendiéndome en todo sentido, ¿no? Eh, éramos 7 varones en ese momento y nos quería a todos por iguales mi mamá, más allá de que por ahí tenía momentos, eh, pero yo siempre defendí mucho a mi mamá, en todo sentido, era muy compinche con mi mamá y me pasó que cuando empiezo el deporte ella me acompañaba a los entrenamientos, se levantaba a las 6 de la mañana junto conmigo, 5 de la mañana a tomar el colectivo. Íbamos al cenar, yo la molestaba para que me acompañara y ella me acompañó un par de competencias, de hecho la hice conocer el mar, cosa que ella no había conocido. Fui a un evento en Mar del Plata y me acompañó a Mar del Plata y ella conoció el mar. Eh, Son pequeñas cosas que a uno como hijo, ¿no? Lo enorgullece porque con mi primer sueldo que yo logro en el deporte, intenté cambiar la realidad que vivía mi familia, arreglando un poco la casa. eh, y bueno, es como que me hice grande también un poco a los ponchazos, y queriendo cambiar también mi realidad, queriendo eh, decir esto yo no quiero para mi vida, para el día de mañana. Yo quería sentirme parte de algo productivo, eh, y no ser una carga para mis hermanos, para mi familia. Y bueno, a través del deporte lo conseguí. ¿Cómo llega el atletismo a tu vida? Y el atletismo llega porque yo tuve en una escuela convencional 3 años. Y en ese tiempo no es como ahora que está todo mucho más avanzado, que hoy un chico con discapacidad vos lo podés encontrar en una escuela convencional. En ese tiempo se tenía un concepto muy cerrado sobre la discapacidad y la forma de que un chico con discapacidad pueda evolucionar. Y a mí la discapacidad me afectó la motricidad fina. Eh, a nivel neuronal no tengo nada, o sea, pero también había mucho desconocimiento sobre lo que es la discapacidad en sí y se lo cataloga como eh, retraso madurativo en ese momento cuando yo tenía problemas motrices. Y bueno, me derivaron a una escuela especial que se llama la 501 y al principio yo me sentí bien, ¿viste? Porque
porque era nuevo y iba a ir a una escuela que mis hermanos no habían ido. Si bien yo quería estar con mis hermanos porque nos llevamos prácticamente 1 o 2 años de diferencia, eh, pero era como que me iba a despegar un poco de mis hermanos, del acompañado que estaba con mi hermano, porque me defendían mucho, aunque era muy terco. Pero eh, ahí conozco a Norma Mayol, que es la profe que me metió en el atletismo. Eh, Me acuerdo que teníamos, en esa escuela se juntaban todos los salones los días viernes. Los días viernes por la mañana se juntaban, porque como no es una escuela que tenés mucha abundancia en chicos, entonces para que la clase sea productiva, eh, nos juntábamos todos los salones y, y la profe hacía fútbol, o sea, hacíamos la actividad física y después hacíamos fútbol, eh, hasta las 11:30 que volvíamos otra vez a la escuela. Íbamos a un club de Zárate ahí que prestaba el espacio para que pudiéramos hacer gimnasia, que era un gimnasio cerrado. Y bueno, ella también estaba en la organización de lo que es los Juegos bonaerense, eh, y también trabajaba en la escuelita municipal. Y después me empezó a preguntar si quería formar parte de la escuelita esa, lo cual yo acepté y dije que sí, que quería ir. Y bueno, ahí entrenaba de vez en cuando. No era algo que lo hacía muy, muy seguido, pero ahí encontré como el deporte de alguna manera, y eso me ayudó a, a llegar a los Juegos bonaerenses. ¿Cuándo decidís dedicarte directamente al atletismo? Mira, yo lo conozco a Ariel González, que es el técnico nacional, bueno, hoy el técnico nacional y actualmente es el técnico personal mío, más allá de que yo tengo un aprecio muy grande por Norma, porque ella fue la que me inculcó el deporte en sí. Pero lo conozco a Ariel en el 2008. Y me invitó a un par de concentraciones, lo cual para mí, el hecho de tener esas concentraciones era diferente porque ya ahí ya tenía que dormir, ya tenía que estar 24/7 pensando en entrenar. Y cuando yo iba a los Juegos bonaerenses, entrenaba solamente 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Ahí ya había llegado el momento de ser, digamos, más profesional. Y a lo que también implicaba tener económicamente dinero para llegar al cenar. Y bueno, por ahí se me dificultaba en ese sentido porque la realidad económicamente no estaba bien, y si bien no era mucha plata, pero en ese momento tenía que ver qué hacía, porque yo por ahí trabajaba de jardinero, le hacía changuita a mis vecinos y yo prefería comprarme, no sé, pan, leche, antes de pagarme el viaje para ir a entrenar, ¿no? Bueno, ahí me pierdo en ese lapso y me lo vuelvo a encontrar al año siguiente, otra vez en Mar del Plata, en los Juegos bonaerenses. Y él me dijo: mirá, Hernán, me dice, todo bien con que vengas a los bonaerenses, pero dejá de venir a robar acá. Me dijo: vos ya no estás para estas cosas, vos estás para cosas más importantes, así que decidite qué querés hacer. Y bueno, ahí
volví, bueno, Norma me ayudó económicamente para que yo pudiera progresar, me acompañó en esos momentos que por ahí no tenía la plata para viajar. Y bueno, y ahí empecé a entrenar eh, más serio. Me acuerdo que en las primeras concentraciones estaban mis compañeros que ya se retiraron, que algunos dejaron por diferentes circunstancias. Eh, y le quería ganar yo. No sé si la fortuna de todo lo que hago lo hago con pasión. Eh, entonces eso me ayudó a ser quien soy hoy. Yo siempre digo que si hoy estoy ganando es porque realmente todavía tengo la chispa, la necesidad de hacerlo. Y bueno, me pasó eso, ¿viste? Me pasó que se encontraron con un atleta que por ahí, no sé si tenía las mejores condiciones en ese momento, eh, pero que había que explotarlo, pero que también le ponía garra, que era diferente, digamos, como Ariel me decía en ese momento. Eh, él ve, o él me lo dijo, te lo puedo decir porque él me lo ha dicho. eh, Él no se había encontrado con un atleta en ese momento que tuviera las ganas que yo tenía. Eh, entonces, nada, para mí siempre traté de dar lo mejor digamos, en lo deportivo. Y bueno, y después literalmente se me dio lo que era llegar a un juego panamericano, meter una marca. Eh, y nada, cuando meto la marca ahí es como que hago el clip cuando llego al primer juego panamericano, eh, logro las 2 medallas para el país. Y cuando termino de hacer el clip completamente fue cuando me toca los Juegos Paralímpicos en Londres 2012. Ahí es como que yo entendí de alguna manera que toda la gente que me rodeaba y que me decía, Hernán, vos estás para esto, realmente, porque yo descreía un poco de todo, ¿viste? Porque me habían pasado tantas cosas que descreía. Cuando me toca competir en Londres, el estadio lleno y fueron los 100 metros, me voy con el sabor amargo, ¿viste? De decir, estuve cerca pero no lo logré. Pero tenía revancha, unos días después. Era quedarme en eso o seguir intentándolo. Y bueno, por suerte se dio la medalla y creo que para Pina fue muy bueno porque hacía mucho que Argentina no ganaba una medalla olímpica o paralímpica en lo que es pista. Y yo fui y terminé con esa racha negativa, que por ahí mucha gente no lo sabe, pero hacía mucho tiempo, muchos años que Argentina no lograba una medalla. Y yo simplemente fui y hice lo que tenía que hacer. Y para mí en ese momento, si hubiesen estado en las redes sociales, hubiese cambiado la mirada mucho más antes del deporte paralímpico. Pero bueno, en ese momento era escaso todavía la difusión que había en el deporte paralímpico. Pero ahí me di cuenta realmente lo que podía lograr en el deporte. ¿Cómo fue? Bueno, vos lo explicaste recién, pero ¿cómo fue estar en tu primer juego paralímpico? Ese Londres 2012. Y yo era un desfachatado, ¿viste? No entendía lo que era. Mirá, para que te dé una idea, me acuerdo que mi única distensión, digamos, yo no pensaba en lo que era un juego paralímpico. No sabía, no tomaba dimensión, y creo que me pasa por ahí
al día de hoy, un poco más grande, uno no, sigue asombrándose por un montón de cosas, ¿viste? Que pasan en un juego paralímpico. Y más teniendo la suerte de haber estado en 4, todos los juegos son diferentes. Pero en ese momento yo agarraba, me había llevado la Play, jugaba a la Play las 24 horas del día, no me interesaba nada, iba, entrenaba, veía a mis rivales, los veía ahí, y mi profesor me decía, viste, este va a correr con vos, porque mi profesor, al estar tanto tiempo en el deporte paralímpico, él se da cuenta, al ojo de entrenador, quiénes son los posibles rivales, mío o de mis compañeros, por la forma de caminar, por un montón de cuestiones que él ya lo tiene asumido, ¿viste? Al estar tanto tiempo. Y nada, yo le decía, bueno, si ese es mi rival, bueno, vamos a probarlo, ¿viste? Y por ahí estaban entrenando y, bueno, en el deporte paralímpico, bueno, o en una competencia importante, tratan de los entrenadores, ¿viste? Cuando vos estás haciendo una pasada, te miran te toman el tiempo, ¿viste? Bueno, y yo no me amedrentaba, yo le decía a mi profesor, bueno, si tenemos que entrenar y que vean cómo estamos entrenando. Y nosotros también analizamos todas esas cuestiones. Pero yo estaba re tranquilo en ese sentido, no tomaba dimensión. Para mí era una carrera más de tanta y bueno, después cuando yo entro a la pista y veo el estadio lleno, lo que significaba para Argentina, el país, lo que había pasado, el hecho de haber un argentino, el único argentino, digamos, en esa prueba, en la de hombre, digamos, porque era el único, porque después tuvo Janina y otra compañera más. Pero era el único hombre, digamos, de lo que es FADEPAC. Estaba rodeado de 3 chicas, habíamos ido 4, más los profes, que era Adrián Botaro y Ariel. Pero cuando yo entro a la pista y veo la cantidad de gente que hay y que nombraban a los atletas, habían de diferentes países, había uno de Ucrania, uno de Estados Unidos, uno de Argelia, otro de Gran Bretaña. Cuando dijeron Gran Bretaña, no sabe cómo la gente lo aplaudía. Entonces te pones a pensar, si yo estoy acá, esto es real, ¿viste? Y todo en una milésima de segundo, ¿viste? Y bueno, ahí es como que pensé, ¿viste? Digo, yo estoy acá por algún lugar. Bueno, ahora tengo que demostrar lo que hemos trabajado. Y bueno, lo disfruté mucho igual. Siempre mi profesor tuvo la confianza plena en mí, depositada, aunque él nunca me lo dijo. Pero sí él sabía lo que yo podía dar y a dónde lo podía dar. Él nunca me dijo, che, Hernán, vos tenés que ser medallista en este juego. Siempre pateaba la pelota para el otro juego. Lo que él no se daba cuenta es que para mí ese juego era el más importante quizás de mi carrera, a nivel personal. Que eso me iba a ayudar a que si había un segundo, o un tercero, o un cuarto, o un quinto, lo que sea, a prepararme mucho mejor para el siguiente. Y si bien no tenía nada de presiones, tenía la presión mía de que era muy competitivo y quería lograr esa medalla, porque aparte era un salto de calidad. Aparte yo
entré en el momento justo donde las becas empezaron a ser becas deportivas y que ayudaban un montón al deportista paralímpico y al olímpico. Entonces era como un sueldo, era tu trabajo, era tu bienestar, y bueno, por suerte se me dio. En esta cuestión de después de que pasa Londres, llega a Toronto, que también ganas otra medalla de oro, así como lo hiciste en Guadalajara en 2011. Y eso también te da la clasificación a un segundo Juego Olímpico, ¿verdad? Juego Sí, Paralímpico. sí, teníamos así, venía Londres, venía el Mundial Ujú. un año después venía Toronto y después venía, no sé si no mal recuerdo, otro Mundial y después venía el Río. Ahí va. Bueno, la cuestión es que nosotros, después de Londres, venía el Mundial de Lyon, Francia. Y bueno, para mí el hecho de haber estado en ese Mundial era como, bueno, acá ahí ya las presiones ya eran diferentes. Porque vos venías de un juego donde vos habías logrado una medalla, que el hecho de ganar una medalla no es, a ver, pasa mucho en los deportes individual, que por ahí gana uno una medalla y después no lo ves más. No lo ves más, se fumó, ¿viste? O no sabe o no pudo manejar el ritmo de competencia o por cosas. Bueno, en el caso de nosotros ya era, bueno, las miradas estaban puestas en mí. ¿Por qué? Porque uno podía llegar a pensar que decir, bueno, fue suerte de principiante, quizás hay que ver ahora, ¿viste? Son todas cosas que se dicen por ahí, por lo bajo, ¿viste? Entonces yo y mi entrenador, nada, nosotros entrenábamos y siempre laburábamos callados. Si bien siempre bien claro que se podía dar y que siempre se puede dar una medalla, como no. Y bueno, me tocó correr en el Mundial y logro no solo la medalla de bronce en los 200 metros, sino en los 100 metros, que ahí logro mejorar lo que había sido Londres. Y bueno, ya no estaba en discusión, ya no era suerte de principiante, había un trabajo detrás de eso, un trabajo serio donde los resultados son buenos, siempre acompañan, y cuando son malos también uno tiene que ser consciente de que es producto de que los rivales también corren. Es así. Nosotros podemos hacer una buena carrera, pero el hecho de que no se digan las cosas no quiere decir que seamos malos, sino que los rivales nos ganaron porque fueron mejores que nosotros en ese momento. Y bueno, de ahí me toca Toronto. Lamentablemente pude correr solamente 100 metros porque no se abrió la prueba de 200 porque no había la cantidad de atletas que necesitaban para que se abra la prueba, lo cual podría haber sido otra medalla. Pero bueno, nosotros trabajamos para esa medalla y por suerte fue de oro. Y a eso sumales que seguíamos manteniendo el récord americano en lo que era en los Juegos Panamericanos. Hasta ese momento lo mantuve en 100 y en 200. Y es muy difícil mantener ganando cosas, o sea, después vino el Mundial de Londres, primero vino Río, tenés razón. Previo a Río
estaba en mi mejor momento. Yo creo que lo que más mirando hacia atrás, lo que más me enoja de esa situación es que yo estaba en mi mejor momento deportivo y tuve un desgarro, el único, gracias a Dios, de mi carrera. Eso demuestra cómo me he cuidado, porque no es fácil llegar a tantos años de carrera con una sola lesión. Y lo único que me queda de ese juego es que yo creo que si hubiese llegado sin el desgarro, hoy el color de medalla hubiese sido otro. Ojo, me compré la medalla que gané, es así, porque mejoré, o sea, mejoré lo que había sido Londres, que en Londres había ganado una sola medalla, y, y, y logré las 2 medallas de bronce, lo cual para Argentina era un montón. Y nada, por ahí el sabor, te queda el sabor ahí ese amargo si bueno, si hubiese llegado de la mejor manera, no con tantos meses inactivos, porque, o sea, no es que dejamos de entrenar, siempre entrenábamos sobre el dolor. Eh, Mi profesor siempre confió plenamente en mí. A nivel psicológico me afectó mucho eso. Pero por suerte llegamos y logramos la medalla de bronce en 100 y 200 metros en ese juego. Y nada, viste, ahí ya eran más presiones. A medida que pasan las competencias, uno tiene mucho más presiones. Esto es un deporte que no descansa, o sea, y a eso sumarle que de Londres a Río, el deporte había crecido una barbaridad. 8 atletas, éramos como 16, 17, y teníamos 3 o 4 atletas por prueba en Argentina. Entonces, la brecha ya era más corta, ¿viste? Tenías que estar en tu mejor momento, meter una buena marca en los torneos que te pedían para poder llegar a ese juego, porque a donde vos te durmieras, había uno atrás pisando talones para poder ser él el que representara al país. Entonces, había crecido una barbaridad. Y eso es lo que tiene, ¿viste? Que yo siempre entrené pensando que tenía que cuidar el lugar que me había ganado, ¿no? Con mucho sacrificio. Y que si me lo iban a sacar, me lo iban a tener que sacar entrenando a la misma par que yo. Y eso que creo yo que es lo que me ha mantenido durante tanto tiempo también en el deporte, ¿no? Que nunca me relajé. Más allá de que por ahí hubo torneos que los resultados no me acompañaron, pero no es que me estanqué, sino que he mejorado, pero bueno, vuelvo a lo anterior. Rivales también corren, y por algo llegué a mi cuarto juego con muchas chances de lograr una medalla, ¿no? Nunca me relajé en ese sentido y creo que es algo que mucha gente me reconoce, mucha gente me esfuerzo que siempre le he puesto al deporte, ¿no? Más allá de lo económico, creo que solamente con lo económico hoy por hoy no podés mantenerte. Tenés que tener esa, si yo quiero defender a mi país, es algo de patriotismo, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Tenés que tener esa chispa donde decís, si estoy acá, un montón de argentinos me están mirando, esperando ver que nuestra bandera esté en un mástil, significa mucho más que lo económico. Obviamente que lo económico ayuda, pero a la larga lo que te queda es el hecho de haber dicho, yo estuve ahí, mi bandera estuvo atrás mío,
la defendí, qué sé yo, ¿viste? Eso es algo que a uno como deportista, ya terminando casi su carrera, y como persona, es decir, bueno, hay otras personas que la defendieron de otra manera, hoy yo estoy en este lugar defendiéndola así, con el deporte, con buenos y malos resultados, porque es parte de la vida, pero consciente de que siempre di todo lo que tenía para dar, en cuanto a lo deportivo, y que nunca me guardé nada y nunca me voy a reprochar nada, respecto a eso, porque siempre trato de dar lo mejor. Hablabas de esta pasión que uno tiene como para disfrutarlo también uno a lo que hace. Sí, sí, es la realidad. Yo, qué sé yo, hoy hablaba justo con mi entrenador, y me decía, la edad es una circunstancia, eh, es excusa la edad. Eh, yo soy de la camada que quedó, digamos, de antes, soy el único Que está activo. ahí, que está que, ahí. está, Ay, que estoy acá, entre chicos que tienen 20, 22, 20, 22, 23, 24 años. Yo tengo 32 y sigo estando, pero no, o sea, lo llevo bien puesto a los 32 años, ¿viste? Eh, y entreno con ellos y yo agarro los mismos, yo chico, y me veo reflejado que cuando ellos me ganan, obviamente lo disfrutan, y yo también disfruto de ganarle a ellos, porque le demuestro que todavía le va a faltar. Eh, pero no, la verdad que tenemos un gran equipo, más allá de que sea un deporte individual. Imagínate que acá en Lobería tenemos, compañeros que vienen de Chubut a entrenar a Lobería, de Mendoza, eh, bueno, en Necochea, un poquito más cerca. Em, y somos como una familia, ¿viste? Nos juntamos. Y después tenemos el otro grupo que está con el otro entrenador en Buenos Aires. Em, pero hemos logrado consolidarnos como grupo en todo sentido. Más allá de que es un deporte individual, ¿no? Vos calculás que nosotros gran parte de nuestra vida la pasamos entrenando, y fuera de nuestras casas. Entonces, el hecho de tener esas personas que vos te puedas juntar y que puedas ser amigos más allá de lo deportivo, más allá de que a veces uno gana, el otro pierde, que pueda decir y sentarte y decir, bueno, me pasó esto, eh, o no sé, vamos a comer, vamos sentando a tomar mate. Eh, para nosotros como grupo nos fortaleció mucho, y así mismo también con el grupo que se fue porque por diferentes motivos, ¿no? Eso es siempre lo que nos enorgullece a nosotros en general, porque esto muchos no lo saben, pero cuando nosotros salíamos afuera del país, siempre le dijeron a mi entrenador qué gran equipo que teníamos. eh, de ir, bueno, cuando uno podía ir a las competencias a acompañar, íbamos a acompañar. Eh, Estábamos todos juntos, alentábamos todos juntos, eh, más allá de que por ahí uno, está el otro día, tiene que ir a competir, siempre se hace un lugarcito de decir, bueno, voy, lo veo competir y vuelvo otra vez. Son media hora, una hora, lo veo competir y me vuelvo. Total, ahí en un juego paralímpico vos tenés los colectivos que salen, van y vienen cada 15, cada 20 minutos, lo ves competir, terminó la prueba, lo saludaste y te volviste al hotel. Eh, no desgastaste mucho porque tenés los colectivos que están ahí, que te van y te buscan un poco más a la puerta del hotel. Eh, y nada, esas cosas siempre nos la felicitaron, ¿no? ¿Qué recordás de los Juegos de Tokio?
Los Juegos de Tokio fue una bisagra para todos los deportistas, ¿no? Eh, una incertidumbre total. No sé, se llegó a los juegos esos con una buena performance, no como la que hubiésemos deseado que fuese, eh, pero fue muy dura en general, en todo sentido, psicológicamente afectado por lo que pasaba, ¿no? Con todos los países, que se podía entrenar, que no se podía entrenar, que algunos sí, que otros no. Eh, y era como, no sé, viste, como que decía, ya está, ¿para qué lo van a hacer, viste? Hasta que se hizo, cuando se hizo, como que te olvidás de todo. Bueno, tenemos que ir a competir, pero también se disfrutó a la manera que se pudo disfrutar. No sé si hubiese preferido hoy, viendo el diario del lunes, haber ido. Eh, pero bueno, se dio las circunstancias así y la pudimos sacar a flote. Eh, y lamentablemente en lo deportivo, eh, no sé, habíamos hecho un gran trabajo los últimos meses que pudimos reencontrarnos con mi entrenador, eh, pero no alcanzó, no alcanzó para poder llegar a esos juegos, eh, siendo medallista, ¿no? Y bueno, ahí está el verdadero sentido del deportista, ¿no? De decir, bueno, no llegué a ser medallista, ¿qué hago? ¿Cierro el telón acá, me retiro o sigo intentándolo un tiempo más? Eh, pero en líneas generales me quedó eso de haberlo dado todo a pesar de la pandemia. Yo entrenaba afuera de mi casa, con unas piedras grandes así, porque no era calle de material, entonces para que no se hiciera pozo, el municipio había tirado piedra. Era lo único que podía hacer, entrenar sobre las piedras, terminaba roto, pero bueno, tenía que dar lo mejor de mí para poder llegar a esos juegos. Eh, Son cosas que por ahí la gente no sabe y que después cuando no llegas al podio están mucha de la gente que esperaba un resultado bueno tuyo, dándote hater porque no lograste la medalla y a veces no es tan fácil llegar a ser medallista en un juego. Y decís que seguiste, porque tuviste un enorme premio en París 2024 que hasta capaz le gana a ser medallista dependiendo del punto de vista de la persona. ¿Por qué? Porque terminaste siendo abanderado en un juego Y paralímpico. era algo que, que me había pasado y que siempre lo compartía con mi entrenador. Es decir, ¿cuándo me va a tocar a mí? Eh, en todo, ¿no? Porque me ha tocado en mundiales, ser el abanderado, como un poco, bueno, andar la bandera, no sé, no interesa mucho en los mundiales, no es una cosa masiva que vos decís, bueno, estoy al frente de todos los deportistas. Ahí va, en un mundial va, no sé, 4, 5, 6 atletas, a veces ni siquiera van, porque al otro día tenés que competir. En un juego paralímpico quieren ir todos, porque es el juego. Y yo decía, ¿cuándo me va a tocar? Y tanto como un juego panamericano, ser abanderado en un juego panamericano es casi lo mismo que ser abanderado en un juego paralímpico, eh, salvando la distancia, ¿no? El juego paralímpico, lo más de lo más de lo más. Pero nunca tenía esa posibilidad. Y cuando me acuerdo que estaba con mi compañero, que justamente está acá escuchando,
Me dice, ¿lo viste? Me dice, ¿viste las redes sociales? O no, me dijo, ¿viste el grupo? El grupo que tenemos de entrenamiento. No, le digo, ¿qué pasó? Mirá, léelo, me dijo. Mi entrenador había puesto, tengo el agrado de informarle que nuestro abanderado de la delegación va a ser Hernán Barreto. Y ahí es como que yo no lo podía creer. Es una sensación de que, no sé, de una satisfacción enorme porque, como vos decís, viste, uno quiere una medalla en un juego paralímpico, pero creo que llevar la bandera, lo que nos representa a nosotros como país, en lo bueno, en lo malo que tenemos, es lo más, es tu bandera, son tus símbolos patrios. Eh, a mí me tocó defenderla mucho en la pista, pero llevarla era de una responsabilidad enorme, porque yo sabía que atrás mío estaban los millones de deportistas argentinos que quisieron estar en ese juego y los que estaban en ese juego eh, representado en mí y en todos mis compañeros que venían por detrás. Entonces pesaba mucho la bandera, pero lo disfruté mucho porque era algo que yo anhelaba y ahora puedo decir que, como dije en algún momento, logré casi todo lo que me propuse en el deporte, ¿no? Por ahí lo que me faltó es ser medallista de oro, que hasta el día de hoy lo estoy intentando y voy a intentar a ver si puedo llegar a Los Ángeles en 2028. Sé que es difícil, pero, pero bueno, mientras uno tenga ilusión y haga las cosas bien, se puede dar. Yo considero que a la gente buena le pasan cosas buenas. Y sí, bueno, si no me toca estar, trataré de vivirlo ya no como un deportista, sino como un espectador y de haber logrado haber estado ahí, ¿no? Tremendo, tremendo, la verdad que tremendo. Es tremendo, fue un momento único, ¿no? Porque, como vos decías, ¿no? El hecho de ser abanderado, no sé, uno no toma dimensión lo que es defender tu bandera, ¿no? Porque em, yo veo hoy la sociedad está en un momento complicado, ¿viste? Donde todo lo que vos haces repercute para bien o para mal, ¿no? Y, y también me pasa de cuestionarme muchas cosas, ¿viste? Muchas cosas que considero que están mal, las cuestiono desde mi lugar de deportista, ¿no? De defender eh, los ideales que tengo, más allá de que por ahí puedan o no estar de acuerdo, ¿viste? Con lo que soy yo o con lo que estoy defendiendo en ese momento. Pero defender a tu no solo implica defenderla en un juego paralímpico, eh, la defendés en el día a día, ¿viste? No sé, cuando te toca ir a la escuela, cantar el himno, eh, mirar tu bandera y son tus símbolos patrios. No sé, hay cosas que son inexplicables, ¿viste? Em, es muy difícil, ¿viste? Ponerlo en palabra lo que uno siente, o por lo menos a mí me pasa eso. Para mí no es algo más, digamos. Yo si vos me lo preguntabas antes de que hubiese sido medallista, me lo preguntabas y yo hubiese cambiado todas las medallas por ser el abanderado de la delegación. Es algo que yo tenía y que anhelaba. Por suerte se me dio y le estoy muy agradecido al país por, por siempre mostrar respeto hacia mí y por quererme tanto. Y bueno,
y no dándole a veces las mayores alegrías, pero, pero siento que el país me ha retribuido gran parte de todo de lo que yo he logrado en cariño, ¿no? Si pudieras definir en una sola palabra a cada uno de los 4 juegos que estuviste. Es muy difícil. Estábamos justo charlando de eso, de que es difícil ponerlo en palabras. Pero bueno, te voy a desafiar en ese sentido. Eh, la palabra que lo define a todos los juegos es la resiliencia. Creo que fue la parte fundamental en todos estos años de, de competencia que tuve. La resiliencia, em, el hecho de darlo todo en cada competencia. Em, y para mí, en sí, de hecho, tengo tatuada el ave fénix, em, porque eso demuestra lo que soy yo. Estoy acostumbrado a renacer de dentro de la ceniza, ¿viste? Porque me ha tocado, por ejemplo, en mundiales que por ahí íbamos con una buena pretemporada, un buen entrenamiento, teníamos medianamente, no ganaba la medalla, pero podíamos subirnos al podio si nos manejábamos por los resultados que veníamos teniendo. Y bueno, después nos encontramos con otra realidad, que mis rivales habían mejorado un montón. Y después me tocó, no sé, perder a mi mamá en el 2000, en el 2013, perdón, en el 2022. En el 2022 me tocó perder a mi mamá, a mi hermana. Dos cosas que a mí me afectaron mucho. Una, porque una de mi hermana, la única nena en la familia. Yo estaba en una gira en París cuando pasó lo que pasó y me tocó correr con eso, o sea, con el fallecimiento de mi hermana, por lo que significó, por cómo murió. Son cosas que a uno le dolía, ¿viste? Pero bueno, yo estaba ahí y tenía que como quien dice, ponerse una armadura y hacer lo que tenía que hacer, ¿viste? Podía haber dicho, bueno, me vuelvo a mi casa, pero yo no iba a poder solucionar nada de lo que me había pasado. Esa era mi realidad. Yo tenía que tratar de afrontarla de la mejor manera. Encima, para colmo, no estaba mi entrenador, estaba el otro entrenador que me acompañó también. Pero mi entrenador, la verdad que en esos momentos me di cuenta que es mucho más que una medalla, mi entrenador. Porque muchos creen que cuando uno triunfa en la vida y logra cosas, es mucho más fácil llevarse bien de alguna manera, ¿no? Pero yo en ese momento tenía mucha gente que me acompañaba, pero en ese momento toda esa gente que me acompañaba fue toda la gente que me dio vuelta la cara en ese momento. No te estoy diciendo, digamos, de que yo necesitaba algo económico, sino simplemente por el hecho de acompañarme en ese momento, ya sea mandando un mensaje, hablándome, para que pudiera despejarme del momento ese. Y el único que estuvo fue Ariel González, que es mi entrenador, junto con mi profesora y bueno, con todo el municipio en ese momento también. Entonces es algo que yo siempre le voy a agradecer.
porque eso me dio la tranquilidad de saber de que yo podía estar tranquilo y que mi familia iba a estar acompañada por una persona que se había puesto todo lo que me había pasado a mí, se lo había puesto en el hombro, estando acá en Argentina resolviendo cosas que eh, para, para, para mi familia era importante en ese momento. Y, y por otro lado, nada, me quedo con la conciencia tranquila y en paz de saber que mi mamá me dijo, dale palabra en ese momento, eh, Hernán, agarrá, hacé lo tuyo, eh, andá, competí y hacelo por tu hermano. Entonces eso me tranquilizó, eh, me dejó tranquilo de saber que estaba en en el lugar que yo tenía que estar en ese momento. Si bien me hubiese gustado en otro momento eh, poder estar en pequeñas cosas y no haberme perdido muchas cosas de mi hermana, pero bueno, es lo que me tocó y lo tuve que afrontar de la mejor manera, ¿no? Eh, y después te tocan cosas malas, ¿no? Porque yo siempre digo, creo que dijo Ginóbili, y le voy a usar la frase que él dijo, en el deporte se pierde más de lo que se gana. Y sumado a lo que me pasó con mi hermana, después, 2 meses y medio después, pierdo a mi mamá eh, de cáncer. Tenía cáncer fulminante y yo estaba acá en Lobería. Me acuerdo que me llama uno de mis hermanos, me dice, Hernán, podés venir, que mami te quiere ver. Y es algo que no me lo creen si yo lo cuento, pero yo entraba por el hospital, entré a la sala y la vi a mi mamá, ya me acuerdo en las últimas, y le hablé y ya no tenía fuerza, no podía hablar, pero lo único que hizo es agarrarme la mano, ¿viste? Y como que ella sintió que yo estaba ahí. Y no sé, me quedé un ratito ahí y salgo afuera a tomar aire y ahí fallece. Em, entonces, ahí es como que yo me hundo en la depresión, ¿no? Em, Después de haber pasado por esa situación, hacerme cargo, porque en ese momento eh, vive en Lima, que es un pueblito que pertenece a Zárate. Estaba trabajando y él no podía hacer todos los papeleos y bueno, yo como el hijo, uno de los hijos más grandes, me hice cargo de pelio y todas esas cosas la burocracia que lleva eh, en ese sentido, perder a un familiar, con lo que significa para mí haber perdido a mi mamá en ese momento, ¿no? Y ahí me costó mucho. Tuve casi 8 meses donde no quería saber nada del deporte. Lo único que hacía eh, un poco por el, lo que, por mis hijas, digamos, era ir a trabajar
porque de ella dependían eh, para que ella pudieran comer, y volvía a mi casa, me acostaba a dormir, si comía, comía, y si no comía no me interesaba. Eh, Fue un momento muy duro, y, y Ariel me llamaba todos los días, y yo lo primero que le decía: no, Ariel, estoy bien, estoy tranquilo, estoy bien. Y yo sabía que por dentro mío y para afuera, eh, yo mostraba una cara que no era. Y es verdad que la depresión, si no salí, te consume, porque a mí me pasó. Yo me podía reír con vos, pero yo estaba, pero no me reía, y después volvía a mi casa, y volvía a mi realidad, la que estaba pasando en ese momento. Y un día me llama Ariel y me dice: che, Hernán, ¿qué te parece si querés volver a Lobería? Me dice. Venite ya. Ya pasó mucho tiempo, sé que para vos tu mamá era todo, me dice, pero necesito que vengas, me dice. Y bueno, volví, me senté a hablar con él, le comenté lo que me estaba pasando, y bueno, eh, ahí me acompañó él, y bueno, me dijo: eh, vamos a volver a entrenar, que es lo que mejor te sale. Dice, eh, sé que es difícil para vos. eh, Eran meses complicados. Y bueno, y después me dice: Hernán, si vos te mentalizás, en el mundial te va a ir bien, me dice. Eh, Porque a pesar de todo lo que te pasó, eh, seguís teniendo el mismo entusiasmo, me dijo. Y bueno, después me voy al mundial de Londres, logro la medalla de plata. eh, Después de haber salido de todo eso, eh, lo que me estaba sucediendo, y me da la clasificación de París 2024. Y te pregunto, Hernán, si pudieras charlar con un Hernán de Zárate que jugaba al fútbol con sus hermanos, que sabía que era muy bueno corriendo, ¿qué le dirías? Y lo que le diría, nada, de cómo triunfó en la vida, ¿no? Eh, Cómo de la nada pudo ser esto, ¿no? Haber tenido 4 Juegos Paralímpicos, 6 mundiales, 4 Juegos Panamericanos. Pensar que cuando era chico supuestamente no iba a hacer nada de mi vida, y hoy llegué a 4 juegos con posibilidades siempre de uno más. Eh, la verdad que le diría la resiliencia que tuvo, ¿no? Porque como veníamos hablando y charlando, ¿no? No es fácil llegar a ser un atleta consagrado, digamos, en el deporte olímpico y en el deporte paralímpico. Y el hecho de haber tenido 4 juegos no es poca cosa. Entonces le diría que, que nada, que gracias por haber nacido como nací, y por darme la alegría que me dio, hoy siendo un poco más grande, ¿no? Esa chispa, esas ganas de seguir siempre, que eso es lo que charlábamos un poco, ¿no? También. Sí, sí, porque no, a ver, uno como te decía, uno como deportista no tiene la vida resuelta en esto. Entonces, nada, el hoy, como deportista, ¿no? Y hablando como persona también, es un constante aprendizaje y una constante prueba en lo que es el deporte
olímpico y paralímpico, cada deportista tiene que dar una prueba en cada torneo. Y aún más en un juego paralímpico porque tu beca depende de esos resultados, ¿no? Eh, ya sea un juego paralímpico, un juego panamericano o un mundial, depende mucho de esos resultados y más hoy en día que la economía por ahí no está acorde con lo que va de la mano con las becas, digamos, y se siente mucho. eh, Más que nada, no es tanto mi caso porque yo ya tengo toda la vida prácticamente en el deporte. No me queda mucho más, quizá apuntar a un juego más y bueno, y ahí creo que eh, más allá de que uno quiera seguir, uno tiene que ser consciente de que hay un momento que tiene que rumbear para otros lados. Pero nada, viste, es muy difícil la vida del deportista porque uno lo ve consagrado, llegando a lograr cosas y, y no ve el sacrificio que hace, que tiene que hacer uno para poder llegar a competir. A veces se tienen que comprar clavos y a veces decidís, bueno, en mi caso, porque tengo mi trabajo y porque gracias a Dios eh, pude encontrar la beta en ese sentido. Pero en el caso mío, por ejemplo, eh, hubo años que decía, bueno, me compro zapatillas de clavo o le doy de comer a mis hijas. Entonces, eh, eso es lo complicado por ahí. Y sin ánimo de ofender ni nada de eso, ¿viste? Uno también se enoja en algunas cuestiones por el hecho de que a nosotros, cuando nos vayamos del deporte, vamos a irnos sin nada o con una jubilación que no es poca cosa, porque, ojo, no está mal, pero es una jubilación mínima y habernos dedicado tantos años al deporte, no se nos considere personas de bien y como los presidentes, ¿viste? Que los consideran honorarios, ¿viste? Por el hecho de ser presidente y cobran un sueldo abultado, que está bien, se lo merecen por ser el presidente, porque no es poca cosa. Pero nosotros también hicimos nuestro granito, pusimos nuestro granito de arena para defender a nuestra bandera y no se nos reconoce de la misma manera y le demos quizás más alegría que un político al país, ¿no? Si pudieras ponerle un nombre a esta charla, ¿qué nombre le pondrías? Le pondría que todo en la vida se puede, más allá de las dificultades que uno pueda llegar a tener. Creo que eso resume mi historia, lo que te conté en en esta media hora, una hora que venimos hablando, ¿no? Eh, que pasó tan rápido, pero fueron 20 años. 20 años resumido en una hora y cuarto, hora y 20 por ahí, que no es poca cosa, pero sí le pondría ese nombre, que todo en la vida se puede más allá de las dificultades que uno pueda llegar a tener. Si tuvieras la posibilidad de invitar a alguien al que se pase por el podcast, que también tenga la posibilidad de contar su historia, que no es poca cosa, como vos decías, un resumen de 20 años de atletismo en una hora y cuarto, ¿a quién elegirías para que se pase por el Profe Relata? Yo tengo un montón de personas que podría invitar, pero por lo que significa para mi carrera, por lo que me hizo ser y por lo que dio por mí, me gustaría que esté a mi entrenador, que es Ariel González,
Un poco para que él cuente cómo también, cómo, cómo hizo para que yo llegara al deporte y cómo hace en base a cada atleta que tiene. Te garantizo que va a ser una charla enriquecedora porque él te va a contar no solo de lo deportivo, sino también lo que hace más allá de lo deportivo, como por ejemplo en su momento cuando yo era chico, me quedaba en la casa de los papás de él, me brindaron todo. Entonces para mí, más allá de ser un entrenador que ha triunfado eh, por haber encontrado los talentos y haberlos pulido, tiene mucho más mérito todo lo que hace que no se ve, ¿no? Eh, el detrás de escena que muchas veces un profesor tiene que hacer para que ese deportista triunfe. Y bueno, para mí es la persona indicada, más allá de que tengo muchas personas que podrían estar tranquilamente en, en este podcast contando un montón de historias enriquecedoras. Bueno, será Ariel uno de los invitados seguramente que tengamos dentro de este podcast. Así que la verdad, Hernán, para mí es un placer tenerte y haber charlado de atletismo y más que el deporte, también de la vida en realidad, de cómo te atraviesa todo este deporte y cómo te sigue atravesando. Así que la verdad, muchísimas gracias por pasarte por el Profe Relata, por contar tu historia, por ser la tan buena persona que sos y se nota. Esa alegría, esa chispa que transmitís se nota absolutamente, y que haya sido una charla a corazón abierto le hace muchísimo más precio a esta hora y media. Así que la verdad, muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a tu canal y bueno, espero que esto sirva como motivación para que más chicos se metan en la práctica deportiva. Yo sé que deben haber un montón de Hernán por ahí, por algún lugar, por algún rinconcito de Argentina. Sé que deben haber muchos con ganas de triunfar y está bueno que se pueda difundir el deporte paralímpico, ya sea no necesariamente para llegar a un juego paralímpico o un juego panamericano, parapanamericano, simplemente para poder ser feliz. Yo encontré en el deporte la manera de ser feliz. Hoy la veo en mis hijas, a la felicidad, porque comparto el deporte con mis hijas. Creo que son las medallas más importantes que tengo, pero el deporte me ha hecho muy feliz en todos estos años y yo creo que esta mini charla o charla de una hora y media, le va a servir a mucha gente y que se va a poder sentir identificado con mi historia. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias a vos. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.